Las cartas de la emperatriz Carlota de México. Esta historia es parte de México. La narramos para su esparcimiento y le pedimos que ayude a crecer este canal al suscribirse y dejar un comentario y un like. Es totalmente gratis. De este modo podrá recibir notificaciones de posteriores videos y disfrutarlos en el momento que usted lo considere oportuno. Comenzamos. Abro comillas. La palabra ambición es una palabra que está relacionada con Carlota, porque si algo se le atribuyó a ella de forma rogativa, es ser ambiciosa, que precisamente por su ambición empujó a su marido a la aventura que aparentemente él no quería realizar, cosa que solo es una hipótesis no comprobada, y terminó todo de una manera tan trágica como terminó en el Cerro de las Campanas, uno de los puntos de la historia de Maximiliano y Carlota. Entre los historiadores que quedó siempre en la diatriba de que no había consenso, y era que si realmente Carlota se volvió loca o no, porque había la duda. Una investigadora belga, Laurence von Jorsel, hablaba de las cartas de Carlota, pero cuando ya estaba loca. El doctor Schutz estudió la vida de Carlota y tiene una teoría de que Carlota nunca se había vuelto loca. Había sido realmente una crueldad enorme de su familia al haberla privado de la libertad para esconder ese desliz que había cometido y que la obligaba a salir de México precipitadamente en medio de la estación de lluvias. Es decir, no estaba para nada aconsejable viajar porque las carreteras de México eran extremadamente peligrosas, en muy mal estado y en época de lluvias infinitamente más. Todos los viajes que se planeaban a Europa se planeaban en épocas de seca, nunca en épocas de lluvia. Sin embargo, Carlota sale de México en el mes de julio, por lo tanto el viaje fue una cosa impulsiva y de necesidad. Esta era la teoría del doctor Schutz. Sin embargo, otros historiadores especializados en el Segundo Imperio, existe otro, entre ellos la división, había quienes pensaban que ella nunca se volvió loca, que había una circunstancia doble por la cual la habían secuestrado primero en el castillo de Miramar y después en dos castillos distintos de Bélgica. Una razón era esconder ese embarazo fuera del matrimonio y la segunda era que Carlota, desde que se casó con Maximiliano, era una mujer inmensamente rica a los 17 años y que a medida que pasaron los años se volvió más y más rica, porque miembros de su familia fueron muriendo y ella, ante su secuestro, su limitación de movimiento, no gastaba nada, entonces su dinero se fue acumulando y era mucho mejor tenerla aislada que permitirle una vida en libertad. El libro de Laurence von Jorsel nos presenta una Carlota que se deshace ante los ojos de nosotros. Las cartas de Carlota que publica son de un periodo muy corto que va de febrero a junio de 1869. Carlota ya estaba en Bélgica. Ya la fueron a recoger a Miramar. Precisamente es cuñada María Enriqueta de Austria, esposa de su hermano el emperador de Bélgica, Leopoldo II. Su cuñada tenía más en común con Maximiliano que con ella misma, y es ella la que va a recoger a Miramar, porque el hermano preferido de Carlota, Felipe, que era el conde de Flandes, no podía abandonar a su esposa, que
que tenía meses de haberse casado con ella. Además, él la había trasladado desde Roma a Miramar y no soportaba verla en esa destrucción, en esa pérdida de mente. Tan esplendente como la había tenido, una memoria maravillosa que conserva incluso dentro de las cartas que se encuentran en el libro de Van Jorsel. Dentro de su locura puede acordarse de todo detalle y perfección de lo que hizo, sobre todo en México, que es muy curioso que no olvidemos que la emperatriz que vino a México tenía 24 años y se va de 26 años. Y nunca la volvimos a ver y sobrevive 60 años en la locura cuando estas cifras no entran en la mente. La tragedia cobra otras dimensiones. A los 24 años era una persona llena de energía, llena de ilusión, de hacer cosas. Sabemos ahora por las cartas que ella estaba escribiendo y escribiendo, y esa compilación apenas ahora, porque la familia real belga permitía apenas en 1995 tener acceso a esos archivos. Eran cartas que ella escribía especialmente a un teniente francés, Charles Loisel, que estuvo en México, que acompañó a Maximiliano, que trabajó muy cerca con él, acompañaba a Napoleón III y a Maximiliano. Esos son tres personajes o tres personas principales a las que ella escribe en su locura. Pero es México continuamente su obsesión. Ella dice, ahí pasé los mejores años de mi vida. Pero ¿quién era ella cuando Carlota pasa por París camino a México, ya con la idea de venirse, ya como emperatriz de México? Nos encontramos con una mujer extremadamente culta, preparada al parejo de sus dos hermanos, con conocimientos de ejército, de economía, muchísima historia, una gran preparación espiritual correspondiente a la época y al catolicismo de su familia. Y viene con la idea de servir, de ser nuestra madre, pero viene en un momento que no la necesitamos y que la mayor parte de la población no le pidió. Se encuentra con grandes conflictos para gobernar. Hay conflictos personales que llevan a verdaderas tragedias. El hecho lo pone en una de sus cartas, de que su matrimonio con Maximiliano no se consumó jamás. La coloca en una posición extremadamente difícil porque ellos han firmado un tratado con México para establecer aquí una monarquía hereditaria y donde están los herederos. Cuando llega a México, ella ya tiene 7 años de casada. En sus cartas se ve continuamente que felicita a miembros de su familia por la llegada de los sobrinos, los nietos de su familia. Ella nunca tuvo hijos, entonces empiezan situaciones muy graves. Empieza la situación de adoptar, pagarle a la familia Iturbide para que se desaparezca y les deje en adopción esos niños, Agustín y Salvador Iturbide y Green, uno de los cuales, el mayor, lo mandan a estudiar a Europa y al pequeño lo conservan en el alcázar del castillo de Chapultepec o castillo de Miravalle. Unos niños que ella no quiere, que no entiende y no entabla con ellos una relación importante. Es más, el niño más pequeño, Salvador, es más lo que tiene con Maximiliano que lo que tiene con ella. Pero Maximiliano también se va hacia Querétaro y adopta a un niño indígena. Lo bautiza con su propio nombre. Y Carlota se entera por el periódico. Es una situación de pareja muy extraña, yo diría muy cruel, y todo esto lo va acumulando. La ciencia apunta que las mujeres tienen elementos. La base para la esquizofrenia se necesita un detonante, y Carlota tenía dos problemas que la aquejaban. Tenía esquizofrenia y paranoia.
esa convulsión de sentirse acosada, por sentirse perseguida, por sentirse amenazada de un envenenamiento, como es el caso de ella, un envenenamiento que va a venir hoy o mañana. Los que la rodean la quieren envenenar, la quieren destruir, pero además, ¿qué le pasa a ella? No tuvo un detonante, tuvo muchos. Carlota estaba tratando de ocuparse en el gobierno y en el beneficio de lo que ella llamaba su pueblo y su nuevo país. Pero era el siglo XIX y era México, y las mujeres en México en ese entonces obedecían absoluta y totalmente a un hombre en su casa. ¿Qué hombre puede haber sido? ¿Su padre? ¿Su esposo? ¿Su hermano? Pero un hombre en la familia. Ellas no tomaban decisiones por sí mismas. Entonces una mujer que llega echada por delante a tomar decisiones en cuanto a su marido, viaja a ella, se hace cargo del gobierno y llama a los ministros a citas a las 6 de la mañana y los llama al día siguiente para preguntarles qué sucedió con aquello que les encargué el día de ayer. No la soportaban. En el siglo XIX en México era inaudito. El primer viaje de Maximiliano toma la regencia del país. Bueno, decir país es mucho. Decir más bien del espacio donde ellos gobernaban, porque desde luego no gobernaban todo el país y nunca lo pudieron controlar. Se podían mover exclusivamente por determinadas carreteras y había determinados límites que eran donde los protegía el ejército de intervención, pero no podían trasladarse por doquier. No conocieron el país, no era posible. Se va de México aparentemente embarazada de Alfred von der Snissen, nacido en 1823 y fallecido en 1895. Él era comandante del ejército belga en tierras aztecas y en ese mismo año de 1866, año calendario, pero digamos en 10 meses, se muere su padre, que era toda su protección, Leopoldo I, y su figura masculina más importante en la vida. Se muere su abuela María Amelia de Borbón, que es su abuela, era propiamente su madre, porque su madre se había muerto cuando ella tenía tan solo 10 años. Se está desmoronando el imperio mexicano. Esta es una situación desesperante. Inclusive dentro de su matrimonio en México se rumoraba que Maximiliano va a tener un hijo con una india bonita en Cuernavaca, Concepción Sedano. Maximiliano visita Cuernavaca cada vez más frecuentemente y la ausencia entre ellos es marcadísima, es abierta, es conocida por todo el mundo, porque las relaciones sexuales en una pareja imperial son del interés de la iglesia, son del interés de sus familias reales, son del interés de sus empleados, son del interés de todo el mundo. Entonces se encuentra en una imposibilidad de atribuirle a su marido ese hijo que va a tener, porque simplemente no conviene. Si él está en Cuernavaca, ella está en México, y si él va a Palacio Nacional, ella está en Chapultepec, y así los viajes continuamente se planean para salir juntos desde siempre, desde que inició el matrimonio, y a última hora ella se queda atrás y se queda atrás en la isla de Madeira, se queda atrás en Miramar, se queda atrás en Modena, Italia, y se queda atrás en Chapultepec, y se queda atrás en 1000 lugares. Entonces no es posible. Tiene que salir. Tiene 3 meses de embarazo y el pueblo de México sabía muchas cosas y se reflejaban de 1000 maneras. Un ejemplo nos da un gran historiador, Andrés Enestrosa, con una vasta biblioteca que la donó al estado de Oaxaca, y tenía un grafiti que existía en esa época que decía así, abro comillas: viniste Maximiliano y te irás Maxi Mili, pues lo que trajiste del ano
lo vas a dejar aquí, cierro comillas. O sea, la gente sabía que la homosexualidad de Maximiliano y sabía también del embarazo de Carlota, abro comillas. Adiós, mamá Carlota, la gente se alborota al verte tan gordota, cierro comillas. Sabíamos, pero la historia no la cuenta como si tuviéramos 10 años de edad y nunca la actualizan. Todas estas situaciones personales podrían uno decir, y eso es lo que importa en el transcurso de la historia de un país. Mucho no hubiéramos matado a Maximiliano si estas circunstancias no se hubieran dado. Maximiliano ya había empacado todos sus objetos personales, había empacado todas sus colecciones de mariposas, había empacado todos sus documentos y todo estaba en Veracruz. Él ya se iba, pero cuando llega a Orizaba se deja convencer de regresar porque ¿a qué va a Europa? Aquí se le informó falsamente que su esposa había fallecido. Por otro lado, las familias reales, el Vaticano, Napoleón III, todos saben ya estas situaciones. Su hermano Francisco José I de Austria no lo quiere ahí. Él ya ha renunciado a todos sus derechos como Habsburgo. ¿A qué va a regresar? Y todavía en Querétaro pide a dos de sus ayudantes, entre ellos el príncipe Félix Sal, le pide que al fragor de la batalla lo mate porque quiere morirse en batalla e irse así. Pero ya no tiene regreso, ya no tiene salida. Carlota aparentemente da a luz en enero de 1867 en Miramar. El niño nacido en Miramar se convirtió en el general francés Maxime Weygand, nacido en enero de 1867. Como ya se mencionó, sin padres conocidos, pero educado en Francia con lujo y esmero, y cuyos estudios fueron pagados por la Casa Real belga. Quienes defienden esta hipótesis han llamado la atención sobre el notable parecido físico entre Van der Smissen y Weygand, al grado que la anécdota cuenta que en el siglo XX el general Charles de Gaulle se refería a Weygand como lo único que Francia había obtenido con la aventura mexicana. Carlota empieza a decaer tremendamente en cuanto a su situación mental. La mantienen adentro de la casa Jardín de Miramar a cargo solamente de 2 personas, Matilde Doblinger y la señora Stroger. Son las únicas que tienen contacto personal con ella y algún doctor que la haya atendido en el parto, y luego repentinamente mueren las 2 personas que la atienden. Matilde se queja de un dolor en la mañana, por la noche ya está muerta, y la señora Stroger se cuelga en su cuarto. Cuando sucede la siguiente, ¿va a ser ella para ocultar todo lo que ha pasado? La siguiente va a ser ella entonces, una antigua persona que la ayudaba. Aquí en México, la señora Kujasovic encuentra la forma de hacerle llegar una carta a su hermano Leopoldo II, que manda a su esposa María Enriqueta a que la salve. La recogen de Miramar, se la llevan a Bélgica y en la siguiente semana se ve una mejoría de que está más bella que nunca. Es una mujer de 27 años. Es una mujer que ha dado a luz 6 meses atrás. ¿Cómo no pude estar una mujer bella si la alimentan bien, si le da el sol, si se siente protegida y empieza a mejorar? Razona completamente, se comunica con todo el mundo con gran alegría, pero acontece que su sobrino, hijo precisamente de la reina, María Enriqueta, empieza a enfermar. Un niño de 10 años es imposible salvarlo y se muere en enero de 1869.
es el detonante. Nuevamente regresa todas sus fantasías, toda la situación de desprotección a su alrededor, que todo destruye. La tienen que controlar nuevamente con médicos y empiezan a decirle a la familia que esto no es una situación temporal, que esto no es una situación que le vino en circunstancias especiales, que vivía, que ya es una locura, que ya no van a poder remediar. Les indican que las crisis van a ser más cercanas y prolongadas y que no van a poder salvarla. Ella estaba en el castillo familiar en Laeken, Bruselas, y se la van a llevar a otro castillo, Tervueren, que es un castillo un poco más lejos de donde ella pasó una temporada en su infancia. Entonces empiezan esta serie de cartas que son un documento maravilloso. La situación económica viéndola por separado, cuando su hermano la lleva a Tervueren y se da cuenta de la situación mental de Carlota, le preocupa y justamente le debe de preocupar qué va a suceder con todo su dinero de Carlota y todas sus propiedades que tiene ella en común con sus hermanos, porque ya sus padres están muertos. ¿Qué va a pasar con los castillos? ¿Qué va a suceder con los Habsburgo? Se van a adueñar de ellos, dice su hermano. Tenemos que proteger y mandar a unos gemelos que, de apellido Gamafe, eran los que manejaban todas las finanzas de Leopoldo II y después los de Carlota. Todo ese dinero se recupera y para confirmar que ese matrimonio fue anulado, fue desaparecido ante el hecho de que Carlota está loca y que va a dar a luz a un hijo que no es de Maximiliano. Deciden las dos familias reales evitar el escándalo y anulan el contrato matrimonial. Las evidencias de que esto sucede es que recorren a Carlota, se la llevan a Bélgica. Los Habsburgo no la vuelven a ver más y en Kaisergruft, donde están enterrados todos los Habsburgo, incluyendo todas las esposas de los archiduques, no está ella. Ella se queda en Bélgica, se anula el matrimonio, se deshace el contrato, devuelven toda la dote que tanto trabajo le costó a Maximiliano extraerle al padre de Carlota, y se quedan los Habsburgo con el castillo de Miramar y con la isla de La Croma, que después venden, y los gemelos se llevan el dinero a Leopoldo II. La mayoría y la mayor parte de ese dinero de Carlota va a dar a una compra de la hacienda personal de Leopoldo II. El Congo fue una propiedad exclusiva de Leopoldo II, con un sistema cruel de explotación. El Holocausto le viene chico y Leopoldo II nunca la visitó. Entonces Carlota empieza a escribir precisamente un mes después de que se muere su sobrino, y por el dolor que esto le causa a la reina María Antonieta, ella descuida un poco ese continuo ayudarla, ese sentarse a bordar con ella, tranquilizarla. Empieza a escribir con verdadera pasión y se empieza a ver en sus cartas cómo se destruye. Piensa que mucho de lo que pasó en México le sucedió porque ella era una mujer, que si ella hubiera sido hombre, Querétaro no hubiera sucedido, porque ella hubiera manejado el ejército. Ella, si hubiese sido hombre, hubiese levantado el imperio mexicano. Entonces su segundo paso es volverse hombre. Y deja de llamarse Carlota y empieza a llamarse Charles, y empieza a pensar que ella puede ser un miembro del ejército, y empieza a pensar en casarse con el teniente Loisel, que nunca tuvo que ver con ella en el plan íntimo. Las cartas nunca salen de los castillos porque los doctores las analizan y ven qué situación mental está pasando ella, pero no la dejan salir. Decide inclusive desaparecer como emperatriz y le pide a su doctor:
venga y azóteme, destróceme, que no quede nada de la emperatriz. Yo quiero desaparecer, no quiero volver a ser la emperatriz Carlota. Es extremadamente triste ver lo que pasa y saber que en el siglo XIX, en 1869, cuando estas cartas se escriben, tiene 29 años. Toda esperanza de curación intelectual se ha perdido. La triste convicción de que sobre esto existe es tanto más dolorosa cuanto que la magnífica salud de la princesa le promete una vida muy larga todavía. Habría de vivir aún 58 años más. A causa de la influenza, Carlota murió el 19 de enero de 1927 en el castillo de Bouchout, cerca de Bruselas. Unos días antes ya había recibido los sacramentos de la Iglesia Católica y, encomendándose a Dios, soltó su último suspiro sosteniendo un rosario. Cierro comillas. Gracias por su preferencia. Que usted la pase excelente.